Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, canto a la vida del grupo Bitoqueao, que nos lo ha traído durante la tarde de hoy para darle inicio a esta nueva edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles información y llevándoles detalles de nuestro país en el mundo. Lo hacemos gracias al trabajo en producción de Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alexis Rojas, que desde La Voz del Río Arauca se conecta con nosotros, en la conducción Alan Peralta y Nancy Pacheco, y en las redes sociales Camilo García, que nos apoya durante todas estas jornadas. Como siempre, pensando en el país, pensando en la situación de Venezuela y recordando, para iniciar este comentario, una conseja popular. Hay una conseja que dice que al picado de culebras hasta la lagartija lo asusta. Y eso es lo que está pasando en Venezuela durante esta semana, y me refiero al tema del dólar. El dólar en Venezuela ha tenido una tendencia alcista. El gobierno y el Banco Central no han podido hasta ahora controlar esa tendencia alcista, y se debe precisamente a varios factores que se combinan y que generan toda una serie de condiciones adversas para la moneda venezolana, que se devalúa, pues gota a gota se está devaluando en una situación que de verdad no parece tener una solución a corto plazo. Lo que está haciendo el Estado venezolano, es el gobierno de facto, es intentar controlar esta situación a través de la inyección de recursos. Pero miren lo que pasó ayer. El dólar llegó hasta superar la barrera de los 8 bolívares por dólar, y luego descendió hasta 7,070 bolívares, luego de haber alcanzado un máximo de 8,1. Las fuentes financieras sostienen que la demanda sigue siendo elevada con una oferta limitada de divisas, a tal punto que algunas instituciones financieras están reportando que tienen a clientes en espera para cubrir adquisiciones. El Banco Central de Venezuela ha realizado operaciones de cambio en los últimos días con montos pequeños, pero según se pudo conocer, las cantidades asignadas representan aproximadamente un 20% del promedio de la intervención semanal, que en las anteriores 3 operaciones, que fueron de 90 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó? Como el Banco Central no pudo controlar la situación del dólar ayer, ¿qué ha hecho? Ha anunciado que interviene a partir de hoy con 200 millones de dólares, un monto muchísimo mayor que lo que ha colocado en las otras semanas anteriores. Sin embargo, como comentan algunos economistas, colocar en el mercado 200 millones de dólares no es más que colocarle una curita a una herida mayor, porque la verdad es que hay varios factores que influyen en estas circunstancias en relación a la situación del dólar. Pero antes de hacer otro comentario, me gustaría que viéramos esta opinión de José Guerra, especialista en el área de economía, y quien alude las razones por las cuales él considera que el dólar está presionándose y presionando al bolívar constantemente durante las últimas semanas. Escuchemos las declaraciones de José Guerra. El bolívar se volvió a devaluar con respecto al dólar. Y con respecto a la semana pasada, hubo una pérdida de valor de casi 15%. Esto es muy significativo y se está trasladando a los precios. Hay aumentos de precios. No hay forma de que se pueda parar la devaluación. Olvídense, el bolívar se va a seguir cayendo respecto al dólar, porque el Banco Central no tiene reservas para sostener la tasa de cambio. Esa es la razón. Y la otra razón es que los venezolanos perdieron la confianza en la moneda, porque la hiperinflación acabó con el bolívar y la confianza en ese signo monetario. De manera tal, pues, que lo que está en discusión no es que aumentaron los salarios y que ahora ese aumento de los salarios está presionando la inflación. No, es la pérdida de confianza en la moneda, la falta de credibilidad del Banco Central y que no tiene reserva para sostener el tipo de cambio. De manera tal, pues, que estas son las razones de fondo de la caída. Bueno, ya lo dijo José Guerra. El tema es credibilidad.
Los actores económicos internacionales y de Venezuela no tienen confianza en el Banco Central, que ha demostrado no ser independiente en su política económica, en su política monetaria, sino que es dependiente de lo que le dice el gobierno de facto. Ocurre que cuando usted tiene un banco central en esa situación, se le hace muy difícil controlar el tema monetario, especialmente cuando ya Venezuela no tiene los mismos ingresos en dólares que recibía en años anteriores. Así que el tema es de confianza. La gente le ha perdido la confianza al bolívar como moneda de transacción. Y eso hace que ante cualquier movimiento que haya en el mercado que huela a devaluación, la gente busque simple y llanamente refugiarse en moneda fuerte como lo es el dólar. La circunstancia es muy difícil para el país porque la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el dólar con mi realidad? Yo soy profesor, yo soy trabajador de una empresa, yo soy obrero, yo soy X. La gente dirá, pero ¿por qué me afecta a mí esa situación? Lo que pasa es que el componente de importación de bienes y servicios en Venezuela es muy alto y se cotiza y se paga en dólares. Además, al interior del país, los empresarios han buscado como garantía ubicar el dólar como moneda de referencia y cada impacto que ocurra en la relación Bolívar de cambio, Bolívar-dólar, pues va a tener un impacto en su situación. Miren ustedes que el 20% ya del incremento salarial anunciado recientemente por el régimen de facto se ha perdido. ¿Qué significa esto? Que usted tiene 20% menos de capacidad de compra de acuerdo a ese salario mínimo. Y si usted no gana en dólares, eso va a seguir afectando la posibilidad de usted poder acceder a una cesta alimentaria totalmente adecuada, totalmente útil para su situación de vida. Es algo que está ocurriendo en Venezuela y que definitivamente pues nos está llevando a un escenario que ya conocemos, el escenario de la inflación, el escenario de la devaluación, el escenario del empobrecimiento de la población en general. Eso ya lo conocemos. El gobierno de facto había anunciado que ya eso se había eliminado, pero el problema es que mientras no exista confianza, mientras no exista otro gobierno, mientras no exista ideas que no tiene el chavismo en este momento, pues indudablemente la situación en relación al tema de la dolarización seguirá siendo bastante complicada para los venezolanos. Vamos a hablar de otro tema, un tema que de verdad siempre hemos tocado aquí, que siempre nos ha preocupado y es el tema de los derechos humanos. La señora Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, dijo que llamará a Nicolás Maduro antes de concluir su mandato dentro de una semana para hablar sobre los temas pendientes en materia de derechos humanos. Sostuvo que desea conversar con el dirigente sobre promesas que no deben ser olvidadas, que son muchas, por cierto. De las 43 recomendaciones hechas por Bachelet, el gobierno no cumplió ni una de las recomendaciones en mejora de materia de derechos humanos. Así que tendrá mucho que hablar la señora Bachelet sobre temas no cumplidos. Tras la apertura de una línea de cooperación entre el gobierno venezolano y el gobierno de Bachelet a partir del 2019, ha permitido el establecimiento de una oficina de derechos humanos de la ONU en el país. Ha señalado un balance positivo en sus 4 años, señora Bachelet. Este balance concluye el próximo día 31. La alta comisionada pidió que se reasuma el diálogo entre el gobierno y la oposición y destacó la importancia de una transición política en Venezuela. Bachelet defendió esa cooperación frente a las críticas que señalan que el gobierno de Maduro la ha utilizado para limpiar su imagen. Explicó que se creó un clima de colaboración no solo con las autoridades, sino con las organizaciones de la sociedad civil, mientras, frente a la situación previa, en la que no había nada, mientras que hoy tenemos 16 empleados allí. Miren, el problema del tema de derechos humanos en Venezuela es el siguiente. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por limpiar su imagen y esto le ha obligado a conceder la presencia de la oficina y la representación de la señora Bachelet de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en territorio venezolano.
Pero el problema es que esto no deja de ser cosmético mientras no se apliquen las recomendaciones que ella hizo hace 2 años, reiteró el año pasado y reiterará antes de salir en su posición. 43 recomendaciones que buscaban la mejora del tema de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de facto, cumplimientos, liberaciones, obligaciones diversas. Ayer mismo, varias familias de presos políticos salieron a protestar. El lunes de esta semana falleció un nuevo preso político. Sigue la situación de personas detenidas con orden judicial de excarcelación. Sigue una condición de verdad bastante difícil y bastante complicada para la población venezolana en materia de derechos humanos, frente a lo cual el gobierno lo único que afirma que ha hecho es cambiar de nombre las cárceles, transferir responsabilidades de un carcelario a otro carcelario, hacer cursos de derechos humanos para, para los miembros del gobierno y generar toda una situación ficticia de apertura porque no se han procedido a cumplir con ninguno de los requerimientos de la señora Bachelet. Así que, ¿qué le puede hablar la señora Bachelet a Nicolás Maduro por teléfono? Pues decirle, mire, yo le di 43 recomendaciones, no cumplió ninguna. Vamos a ver si con el otro defensor de derechos humanos, el otro representante de alto comisionado de derechos humanos, usted puede cumplir. Es más o menos la afirmación que seguramente, pues, eh, sin duda alguna, es lo único que la señora Bachelet pudiera hablar con Nicolás Maduro sobre el tema de derechos humanos. Sigue la migración forzosa en Venezuela, hablando de derechos humanos. Y sigue la migración forzosa porque a pesar de que el gobierno se intenta llenar la boca diciendo que hay una situación de mejora en la economía del país, cosa que desde un principio hemos visto que es falsa, ocurre lo siguiente. La migración forzosa sigue pasando por las principales fronteras de Venezuela. La docente universitaria investigadora de asuntos migratorios Ligia Bolívar ha opinado que la migración no es infinita en ninguna nación. Se ha señalado que la diáspora venezolana se ha desacelerado en los últimos meses, pero sin embargo sigue siendo un fenómeno muy considerable. Nadie espera que los países que se queden absolutamente vacíos. Esto no va a ocurrir, no ocurrió en la historia ni ocurrirá en este momento. Sigue siendo también un punto donde la curva ascendente comienza a descender, pero todo no quiere decir que va a desaparecer. Es decir, la plataforma de coordinación interagencial de refugiados e inmigrantes de Venezuela ha señalado que existen 6,6 millones de personas de Venezuela en otras naciones o destinos en comunidades anfitrionas. También se ha dicho que la migración venezolana este año va a superar los 7 millones de personas, entre hombres, niños, mujeres, ancianos, personas de diversos sectores. La elección de nuevas rutas para los venezolanos migrantes es una prueba de que su movilización no se frena, porque recordemos que en un principio la migración era hacia el sur de América Latina, ahora es hacia Estados Unidos, hacia el norte, buscando otros destinos. Pero esto indica que lo que ha cambiado es el destino de la migración, pero la situación sigue siendo complicada. Afirma Ligia Bolívar que la desaceleración se ha notado en algunas zonas de fronteras de migración, pero que esto sigue siendo una indudable muestra de que en el país el proceso no ha cambiado, porque lo que ha cambiado es el objetivo, la ruta, pero sigue siendo una situación problemática para el país entender este tema migratorio y estas condiciones de migración. La economía local ha tenido un incremento de remesas por las mejoras en las condiciones laborales de los venezolanos en el mundo. Un tercio de la población en Venezuela está viviendo, la que está en Venezuela, está viviendo gracias a las remesas que le envían sus familiares desde otras partes del mundo. Sin embargo, estas son economías ficticias, superficiales, que sin duda alguna van a traer como consecuencia que haya distorsiones como la que estamos viendo en el tema de la dolarización.
La economista advierte que la leve mejoría en Venezuela se va a ver limitada por las fallas de los servicios públicos, en particular el servicio eléctrico, así como por la antigüedad del parque automotor local para transporte de mercancías y la pérdida de capital humano. No hay perspectivas a corto plazo de una recuperación fuerte de la economía venezolana. Y no lo puede haber por razones que explicábamos ayer. El tema de los servicios públicos, el tema de la confianza en la economía, el tema del desarrollo local y sobre todo el tema de la confianza de los agentes económicos en un gobierno que falta su palabra. Y falta su palabra, pero de una manera descarada. En todo caso, pues esto debe ser analizado por cualquiera que quiera invertir en la Venezuela de hoy. No estamos diciendo, usted puede tomar su decisión de invertir en Venezuela, pero el problema es que mientras el régimen de facto siga manejando la política económica como si fuese un capricho, una opción de beneficio de ingresos a corto plazo y de destrucción del aparato productivo del país, pues indudablemente no hay garantías para que nada de esto se pueda garantizar. No hay garantías de ningún tipo para que usted, como inversionista, pueda recibir sus beneficios, como es lo lógico cuando usted hace algún tipo de inversión. Vamos a aprovechar la pausa. Vámonos a una pausa comercial y musical del momento. Y al regreso, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El tema de Ventino, que nos permite iniciar así el segundo segmento del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Mire, hay una cosa que yo admiro mucho del pueblo venezolano y es nada más y nada menos que la creatividad, la capacidad de convertir la información en un proceso jocoso, alegre. A pesar de las dificultades, el venezolano siempre se caracteriza por darle esa chispa de humor a estas condiciones que a veces pues, nos atacan como país, como nación, como sociedad. Descubrimos en redes sociales un video que habla sobre el tema del dólar, sobre el disparo del dólar y habla de una manera muy graciosa de las razones por las cuales el dólar se ha disparado en estas circunstancias. Veamos este video y después hacemos un pequeño comentario. Todos los números rojos, señor, cuando diga. Atención a todo el gobierno. Escuchen. Listos para lanzar el dólar. Economía. Estancada. Inversiones. Cero. Riesgo país. Por los aires. Pymes. Fundida. Inflación. Subiendo. Control de precios. En marcha. Pobreza. 50%, Créditos. señor. Cero. Financiamiento. Cero, señor. Impuestos. Más de 169 y contando. FMI. En suspenso. Club de París. Aplazado, señor. Elecciones. Perdidas por paliza. Estamos listos. Muy bien. ¿Cómo viene la impresión de los billetes? A máxima velocidad, señor. Estamos listos. Lanzando el dólar a la mierda en 3, 2. Maldita sea. No cumple. El presidente ya está en la luna, señor. ¿Qué demonios pasó? El dólar blue. Lo siento, abuela. Parece que le comieron otra vez la jubilación. ¡Qué gobierno de ineptos! ¿Qué les parece este video de Andy Oliveira y su equipo? Hay un equipo de trabajo alrededor de este video, pero de una manera jocosa habla con claridad de las razones por las cuales el dólar nunca ha podido ser controlado por este gobierno. No solamente la incapacidad, es la mala política monetaria, la inflación, la increíble proeza que tiene el gobierno de destruir un signo monetario 3 veces, bueno, 4 veces con esta. Entonces uno entiende y empieza a entender que el venezolano pues no puede tener credibilidad en una moneda que está siendo sostenida por mentiras, porque no tiene los soportes básicos para que una moneda se pueda mantener en el mercado. Y cuando yo hablo de esto, de la credibilidad,
me preguntan por allí, me han escrito, me han preguntado, Alan, pero ¿por qué usted dice que la gente pues no tiene credibilidad en algunas promesas del gobierno? Bueno, mire, esa es una pregunta de perogrullo, pero hay que responderla. Me dice, bueno, los jubilados, escuchen esta noticia, jubilados y pensionados denuncian que el gobierno de Maduro les ha mentido con promesas, bonos y beneficios que no han cumplido, como el bono de $10,000, ¿se acuerdan ustedes? El que prometió para el año pasado y que hasta este momento no ha llegado. ¿Recuerdan ustedes que cuando estaban las protestas de los trabajadores pensionados y jubilados, el gobierno dijo, no, nosotros emitimos y declaramos y decretamos un bono de $10,000 que se pagará solamente a los jubilados y pensionados desde el 2018 a la fecha? Bueno, ahí está. Nunca se cumplió esa promesa. $10,000 le iban a dar, supuestamente en 2 partes, luego en 12 partes, pero ni en 2 partes ni en 12 partes, ninguna de las partes se cumplió. Esa es una de las mentiras. Otra mentira, vamos a verla muy rápidamente. El gobierno ha señalado también, como parte de su política económica, la salida a la bolsa de valores de empresas del Estado venezolano. Indicó que habían varias empresas del Estado venezolano que iban a recibir esta oportunidad de ser cotizadas en la bolsa de valores. ¿Qué pasó? Han pasado más de 100 días de esa promesa del gobierno y todavía la bolsa de valores está esperando que se coticen estas empresas dentro de la bolsa de valores. ¿Y por qué no se cotiza? Por una razón muy simple. Tienen que hacer transparente su flujo de caja, tiene que hacer transparente sus cuentas internas. Y obviamente un gobierno que se caracteriza por mentir, pues no le interesa para nada que se conozca cómo está adentro las empresas del Estado venezolano que supuestamente iban a cotizar en la bolsa. Fue una salida en falso del régimen, fue una mentira más del régimen. Y por razones como esta es que la gente no puede creerle al gobierno que va a controlar el tema de la devaluación del dólar, que va a controlar el tema de la situación de la devaluación del bolívar frente a una situación en donde el riesgo país se incrementa y el Estado sigue imprimiendo un papel moneda sin soporte ni respaldo que le permita pues darle una seriedad al signo monetario de los venezolanos. Acabaron 4 veces, no una, 2, 3, 4 veces con el bolívar. Definitivamente es un gobierno bastante malo. Seguimos con más información. Hay un detalle importante. Miren lo que pasó ayer en Caracas y en varias ciudades de Venezuela con el tema del dólar, para que ustedes vean el impacto psicológico que esto tiene en los venezolanos. Veamos este video sobre estas escenas que se vivieron ayer en varios supermercados de Venezuela como reacción de los empresarios frente a la brusca devaluación del bolívar. 9 de la tarde y a esta hora sí se encuentra Hiperlíder, cerrando todos y sacando toda la mercancía que tiene a distribución. La orden que le ha dado a los trabajadores es sacar, retirar a las personas la mercancía. Empiezan incluso a bajar los lugares donde se encuentran lo que es las proteínas, las carnes, los pollos, toda la charcutería. Fíjense cómo empiezan entonces a bajar de este lado en este momento cada una de las Santa Marías dentro de la misma carnicería. Esto producto del incremento que ha tenido el dólar el día de hoy. Y usted dirá, se le echa la culpa al empresario. Pero veámoslo de esta perspectiva. Un empresario compró una mercancía a X valor de dólar. Póngale usted a 6 bolívares por dólar. Ayer llegó a 8 bolívares por dólar. El empresario está pensando en un tema que es vital para cualquier comercio, el costo de reposición. Es decir, ¿cuánto me va a costar a mí volver a comprar esa mercancía cuando yo salga al mercado? Si yo coloco la mercancía a un precio muy por debajo de ese costo de reposición, me voy a quebrar. Y con la quiebra, pues lo que viene es destrucción del aparato productivo, desempleo y unas condiciones de verdad bastante complicadas. No es definitivamente
la manera como se debe tratar la economía nacional. La gente pide estabilidad en la economía nacional. Y este gobierno, pues simple y llanamente, no piensa, no razona, no tiene ideas, no tiene criterios, no tiene posibilidades de resolver un problema que se ha vuelto crónico en la sociedad venezolana. El tema de la dolarización de la sociedad, el tema de la dolarización del mercado en Venezuela, el tema de la devaluación del bolívar. No puede definitivamente el régimen de facto llevar adelante algún tipo de alternativa frente a este problema. Tenemos noticias de Venezuela, centros comerciales agolpados de personas, gente tratando de comprar en bolívares lo máximo que pueda, gente que empieza a interpretar el tema de la devaluación del bolívar frente al dólar como un fenómeno ya conocido. Y cuando al inicio del programa les decía a ustedes que la conseja popular esta de que al picado de culebra las lagartijas lo asustan, en esta oportunidad se está reflejando en su máxima intención con lo que está pasando en este momento en Venezuela. En Daca, en Caracas, Valencia, Maracay, no cabe un alma más. Gente tratando de comprar en bolívares electrodomésticos, equipos que pueda de alguna manera darle utilidad a los bolívares que tienen. La gente saliendo del bolívar, más devaluación. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema, tú no sabes qué tanto, de Carlos Baute y Alex Ubago, que no lo han presentado durante la tarde de hoy para iniciar así el tercer segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles más información. Saludamos a la incorporación de Radio Delfín, que a partir de este momento, desde La Guajira Binacional, amplifica nuestra señal. Seguimos con más información. Hoy, muchos no lo recordarán, pero hoy se conmemora 10 años de la peor tragedia petrolera que ha tenido Venezuela. Ha sido el accidente más grave de la industria petrolera en Venezuela. 10 años de la tragedia de Amuay, ocurrida el 25 de agosto del 2012. La organización Gente del Petróleo recordó que la posibilidad de un accidente en la refinería fue advertida al régimen de facto en 3 años diferentes, pero no hubo interés porque la empresa era más utilizada para el proselitismo político que para cualquier otra cosa. Descuidó las inversiones, el mantenimiento preventivo, además de la falta de profesionales de experiencia al frente de la gerencia y las operaciones, subrayó la Gente del Petróleo, gente que ha estado pendiente de este tema. La forma en que el gobierno manejó la tragedia, continúa en comunicado a Gente de Petróleo, fue totalmente confusa y generoso sobra. Tanto el presidente de la República para la época como las autoridades de PDVSA declararon a primera hora que la tragedia se produjo por la falta de mantenimiento y el deterioro de algunos equipos. Sin embargo, en la tarde del 25 de agosto cambiaron su versión atribuyendo el hecho a un sabotaje. Y como siempre lo ha hecho la industria petrolera, cada vez que hay una falla, cada vez que hay un error, no tienen otro criterio de asumir su propia responsabilidad, sino todo lo contrario, decir que es responsabilidad de un tercero, de una manipulación, de un sabotaje. No obstante, en el informe técnico del Centro de Orientación de Energía, citado por Gente de Petróleo, se concluyó que el evento se debió al incumplimiento de las normas que rigen las plantas, a fallas de supervisión, así como también falta de mantenimiento preventivo y correctivo. La ausencia de institucionalidad no ha permitido exponer este informe oficial y objetivo frente a un suceso que conmocionó a la sociedad venezolana. Hace 10 años, entonces, el peor desastre, accidente que tuvo la industria petrolera venezolana en el tema de Amuay. Allí murió mucha gente conocida también. Bueno, y en el tema de derechos humanos, las noticias no cambian. Lamentablemente no tenemos nada nuevo que decirles, sino el reporte de la ONG Foro Penal, que afirmó que el país hay en este momento 244 personas detenidas a las que se considera presos políticos. La organización indicó que del total de reos contabilizados, 231 son hombres y 13 mujeres, entre ellos un adolescente, de los cuales 116 son civiles y 128 militares. Igualmente, la ONG detalló que de los 244 presos, 166 esperan por sentencia de un tribunal y 78 han sido condenados.
Según el Foro Penal, desde el 2014 se han registrado 15.774 detenciones políticas en Venezuela por parte del régimen de facto, incrementándose actualmente con el régimen de facto. Y sobre este tema también de derechos humanos, la organización Lupa por la Vida ha señalado al menos 67 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Caracas y Miranda, según el monitoreo realizado por la organización. Lupa por la Vida ha dicho que durante el primer semestre del 2022 han fallecido 67 personas en ejecuciones extrajudiciales, lo que no deja de ser muy significativo en un gobierno que ha clamado y ha dicho a los cuatro vientos que es defensor de los derechos humanos. 67 personas solamente en Caracas y en Miranda han fallecido producto de ajusticiamiento, y este ajusticiamiento lo han cumplido agentes del Estado que han realizado cumplimiento de órdenes de una cadena de mando que todavía no ha sido sancionada por el país y a la cual en algún momento le llegará la justicia, según se espera, por parte de toda la nacionalidad venezolana. Hay una situación bastante seria que se está presentando con los pacientes de diálisis en toda Venezuela, pero este caso es un caso muy especial. Anabel Camacaro, familiar de un paciente renal, está mostrando durante el día de hoy cómo se encuentra la unidad de diálisis en Barquisimeto. La respuesta que les dan allí es que no hay insumos para dializarlo porque no han llegado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas. ¿Y usted cree que un paciente renal puede esperar que se le dé algún tipo de respuesta de estas características? Esa es la situación que se está presentando en este centro de unidad de diálisis Barquisimeto durante el día de hoy. Veamos las imágenes. En estos momentos nos encontramos en la unidad de diálisis Barquisimeto. Aquí están todos los pacientes en espera, aún porque no hay insumos, no hay kit de diálisis y no hay concentrado. Y estamos en la expectativa, en la espera de traigan los insumos. Aún no tenemos respuesta de Caracas. Hace varios días se está manifestando y se le está llamando a Caracas, pero no hay insumos. No hay insumos, todo paralizado. Están haciendo retrolavados, pero sin esperanza de que sean los pacientes conectados. Es lamentable la situación que está viviendo ahorita la unidad de diálisis Barquisimeto. Y Caracas aún no ha dado respuesta si llegarán o no llegarán los insumos. Solamente dice, se ha enviado la información, hasta ahí lo que se habló. Y uno se dice, un paciente renal puede esperar ese tipo de respuesta. Ah, no, venga mañana porque hoy no llegaron los insumos. O venga pasado mañana porque no llegaron los insumos. O no venga, dentro de una semana viene. Un paciente renal necesita un tratamiento diario prácticamente. Si no, se compromete su vida. Y esto es la razón por la cual uno dice que el Estado venezolano, a través del régimen de facto, es indolente frente a una realidad nacional. Una situación que afecta a miles de venezolanos que se encuentran sometidos bajo esta presión de no saber si el día de mañana habrá posibilidad de diálisis o no, si el día de mañana podrá su vida soportar un anuncio como este. Fíjense cómo estaba la unidad. Sin embargo, no hay respuesta. Esa es la manera como el régimen trata a los venezolanos, especialmente a los enfermos, especialmente a los que están bajo condición de verdad peligrosa, de una condición de verdad que sin duda alguna demuestra el talante de un régimen que está más preocupado por sus intereses económicos que por el país. Sin embargo, hay un error de fondo en ese análisis. No es culpa de una página. Es que si la gente tuviera confianza en el signo monetario y en la política económica del régimen de facto, pudiera haber miles de páginas señalando un precio-valor del dólar diferente al del Banco Central, y eso no sería atendido por la gente. Pero el problema de fondo
como lo hemos dicho en un principio durante el día de hoy, es la falta de confianza que el país en general tiene en el régimen de facto, en su política económica y en un Banco Central de Venezuela que lo menos que ha demostrado es autonomía y seriedad en el manejo de la política monetaria. Como eso no existe, está pasando lo que está pasando en este momento. Además de que hay que sentar las cosas muy claras. El Banco Central venía colocando 90 millones de dólares en las mesas de cambio y esta semana dejó de colocar esos 90 millones, colocó apenas el 20% y esto es lo que ha generado el disparo del dólar. Porque, ¿qué interpretan los agentes económicos frente a esta situación? El Banco Central se está quedando sin divisas. Y si el Banco Central se queda sin divisas para soportar su política económica, su política monetaria, perdón, indudablemente la gente reacciona y la gente busca dólares de manera desesperada. Está la gente asustada porque ya esta historia la conocemos. Esta historia de la devaluación la conocemos. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es que el gobierno no está haciendo nada positivo para cambiar esa historia. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Más que una mujer, el tema de Maía, que lo ha traído esta tarde para iniciar así el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Hemos comentado el tema de la situación del dólar y bueno, es impresionante. Todavía sigue la tendencia alcista. Hace pocos minutos consultamos las páginas, 9,33 bolívares por unidad, sigue hacia arriba el dólar. De esta manera pudiera llegar al techo de los 10 y sobre todo generar una situación de verdad bastante volátil en el mercado cambiario nacional. El Banco Central de Venezuela, y esta es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta sobre este incremento del valor de la divisa norteamericana, el Banco Central de Venezuela ha logrado colocar en el mercado una cantidad muy importante de dinero inorgánico para pagar los bonos a los empleados públicos. Es decir, de manera irresponsable, sin tener el soporte ni digamos, el valor monetario en divisa, en oro, que pudiera soportar este incremento de la masa monetaria, el Banco Central ha emitido dinero inorgánico para pagar los bonos. Estos bonos por los cuales los maestros, los docentes, los jubilados y pensionados han venido exigiendo y lograron que se les pagara. Pero el gobierno, en vez de acudir a su verdadera capacidad monetaria, ha obligado al Banco Central a imprimir más moneda y esto también ha generado un efecto de devaluación de la moneda. Esto es lo que analizan algunos especialistas durante el día de hoy. Una circunstancia de verdad bastante seria, bastante grave, porque el Banco Central es cómplice de la destrucción de la plataforma social de Venezuela. También, por otra parte, ya hemos comentado muchas noticias negativas. Vamos a hablar de una muy buena. La Academia Latina de Grabación anunció que el cantante venezolano Giordano recibirá el premio a la excelencia musical este año. Junto a Giordano también estarán premiados Rosario Flores, Miriam Hernández, Rita Lee, Amanda Miguel, además de Manolo Díaz, Paquito de Rivera, Abraham Laboriel, recibirán el premio del Consejo Directivo. Así que Giordano, el venezolano cantante extraordinario, Giordano Di Marzo, va a recibir entonces este premio de los Latin Grammys, que va a otorgar este premio a la excelencia musical este año en el evento que se va a realizar próximamente. Un premio de excelencia musical que se otorga a intérpretes que durante su carrera han tenido contribuciones creativas sobresalientes en el mundo artístico a la música latina y a sus comunidades. El premio de Consejo Directivo se otorga a las personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera. Pero esto es de verdad bastante motivante. Sabemos de la condición de salud de Giordano, que ha luchado muchos años frente a la enfermedad, pero ha logrado revivir como el ave fénix, retomar como el ave fénix su carrera
y traernos la mejor de la música que todos sabemos apreciar y valorar. Así que saludos a Giordano, que obtiene un premio Latin Grammy. Bueno, los familiares de los presos políticos, Javier Tarazona, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés, exigieron su inmediata liberación en una protesta que realizaron frente a la Fiscalía del Ministerio Público en la ciudad de Caracas. Veamos parte de esta manifestación. Que concluya con la injusticia cometida contra luchadores sociales de gran sensibilidad, personas que han sido siempre responsables de acompañar al pueblo venezolano y al pueblo en sus regiones a lograr beneficios para todos. Liberen a los luchadores. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! Rafael Tarazona, hermano de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, director de Fundarredes. Hoy cumple 418 días detenido de manera injusta y arbitraria. Seguimos abogando por su libertad. Y va a seguir la protesta social, la protesta de los familiares de los presos políticos, en una condición que ya es signo distintivo de un gobierno que abusa de los derechos humanos de los venezolanos, abusa y ejerce presión contra los defensores de derechos humanos y mantiene una circunstancia de verdad bastante difícil a la población venezolana por el simple hecho de protestar y exigir sus derechos. En relación a esto, resulta increíble la salida olímpica que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia frente al recurso de nulidad contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE, que es el que está aplicando el régimen de facto y que él es el que está aplicando para reducir las primas y afectar la contratación colectiva de los venezolanos. Resulta que ahora, según el Tribunal Supremo de Justicia, ese instructivo ONAPRE no existe. Y si no existe, pues no puedo yo demandar la nulidad de algo que no existe. Esa es la respuesta que le dio la gente del Tribunal Supremo de Justicia a las personas que han venido solicitando la derogatoria de este instructivo. Entonces yo me pregunto, ¿sobre qué base jurídica, sobre qué base legal se sostiene el Estado venezolano cuando aplica las deducciones, las reducciones en las primas y en las bases y tablas salariales de los trabajadores de la administración pública venezolana? ¿Cuál es el soporte? Porque teníamos entendido que el soporte era un instructivo con número y clasificación tal y estaba siendo aplicado por parte del régimen de facto y por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y otros ministerios y el Ministerio de Finanzas para justificar la reducción de sueldos de primas y de beneficios de contratación colectiva a los trabajadores venezolanos. Entonces, si el Tribunal Supremo de Justicia dice esto no existe, entonces ahí hay un delito más grave, un delito en donde se está creando una condición que afecta y atenta la ley de trabajo, la Constitución de Venezuela, por parte de unos funcionarios que creyeron locos a todo el mundo, porque están aplicando una sanción de una implementación de un instructivo que según el propio Tribunal Supremo de Justicia de ellos, del chavismo, no existe. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de esto? Debería haber sanciones administrativas, civiles y penales a los funcionarios que están involucrados en este guiso loco que se han inventado con el instructivo ONAPRE. Repito, me baso en lo dicho por el Tribunal Supremo de Justicia en su decisión del día de ayer. El instructivo ONAPRE no existe. Y si no existe, ¿de dónde sacaron ellos argumentación legal para afectar la estabilidad laboral de miles de venezolanos? Ese es un tema que queda pendiente y que seguramente conversaremos más ampliamente. Si según el Tribunal Supremo de Justicia no existe el instructivo ONAPRE, ¿cuál es el sustento jurídico que permitió que el gobierno eliminara primas, bonificaciones y otros beneficios de la contratación colectiva de los trabajadores de la administración pública? Ahí hay delito.
y si no se actúa frente a ese delito, se demostrará claramente que este Poder Judicial no ha cambiado para nada y sigue siendo el instrumento ejecutivo, el bufete de abogados del gobierno de facto. Con esta información nos vamos definitivamente. Hemos hecho este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo del mundo. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles, Roberto Alessi Rojas, la gente también de Radio Delfín. En la conducción, Adams Peralta, Nancy Pacheco. Y en redes sociales, Camilo García. Nos despedimos hasta una nueva edición. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.